Jornada caliente para el dólar, último día del mes. Se espera que el gobierno intervenga muy pero muy fuerte. Ayer puso más de 50 millones de dólares para subsidiar de alguna forma al dólar MEP, que estuvo en 720 pesos, lo bajó a 695, pero de a 5 pesos viene subiendo todos los días, Santi. Sí, la pregunta es si realmente tenerlo tan controlado hacía que el dólar informal no se disparara. Si se disparó, ¿es momento de soltarlo, el subsidio? Le pregunté esto mismo a un alto funcionario del gobierno y me dice que si no se nos va más. Si no se nos va a las O sea, que nubes. sigue la misma brecha. Si no se nos va a las nubes. De hecho, ayer estuvieron las manos amigas en el Blue también, anteayer también. O sea, el precio del Blue hoy de 800 pesos es un precio del Blue subsidiado, ¿sí? Es un dólar subsidiado, no es un dólar verdadero. Martín Rabasani, director de Colatina, ¿cómo ves todo este panorama con la suba del dólar sobre los precios, ¿no? Siempre que te sube el dólar repercute mucho sobre la inflación. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Sí, si uno evalúa a corto plazo cuáles son los factores que más inciden sobre la inflación, básicamente son tres, que son la inercia, el dólar y los salarios. Y claramente esta disparada de los dólares alternativos están teniendo efecto sobre los índices. Nosotros esperamos que la inflación del mes se ubique en un nivel parecido al del mes pasado, ¿no? El 12%. Lo que pasa es lo que viene, ¿no? No tanto lo que pasó, sino lo que viene, y especialmente no tanto la inflación a nivel general, sino de la canasta básica, que fue del 18%. Alimentos y bebidas estuvo en 16,7%, ¿no? La inflación que más incide en este 40% de pobreza de la Argentina. Sí, exactamente. Nosotros la primera quincena del mes nos dio también un índice muy alto, del orden del 15% para la suba de alimentos. Claramente, al ser productos transables, todos los movimientos del dólar tienen efecto. Martín, Así que realmente el panorama es complicado. como parte de la consultora más prestigiosa de la Argentina y con más tiempo y por tu experiencia, si yo hoy te convocara y te dijera necesito traer dólares a la Argentina, ¿cuáles son los inventos que se pueden hacer para las exportaciones? Porque vemos que se toca la minería, los hidrocarburos, en una etapa donde la agricultura no puede aportar nada por una cuestión estacional. ¿De dónde podemos sacar dólares de exportaciones? Sí, realmente la situación es paradójica, ¿no? Porque Argentina, por un lado, ha tenido un enorme retroceso desde el punto de vista de su participación en el comercio internacional. Para ponerlo en una perspectiva amplia, nosotros a comienzos del año 2000 explicábamos más o menos 4 de cada 1000 dólares que se exportaban en el mundo. Hoy debemos estar en 3. Hemos venido perdiendo participación. Y claramente la sequía ha significado, como ya se sabe, una pérdida de más de 8.000 millones de dólares en soja, 20.000 en total cuando se ve el complejo agropecuario. Pero por otro lado, uno cuando observa el potencial de Argentina en sectores como la minería, la energía, la pesca y demás, realmente tiene un potencial enorme. Es decir, para poner solo un par de ejemplos. Argentina el año próximo, con suerte, exportará unos 6.000 millones de dólares. Compartimos la misma cordillera con Chile. Chile exporta 10 veces más. Nosotros en materia energética, las proyecciones de los oficiales, de IPF y demás, dan que si hacemos bien las cosas, para 2030 podemos tener otra pampa húmeda desde el punto de vista de exportaciones en petróleos. En este momento estamos exportando unos 37, 38 mil millones de dólares de granos. Podríamos exportar perfectamente generar la misma cantidad de dólares del sector energético. Así que sí, en Argentina necesita darse una política de exportación. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, esto es muy difícil en momentos en que hay una gran instabilidad de las reglas de juego.
Es decir, si nosotros no, nos queremos dar un salto, que es el que han dado todos los países que crecieron y se desarrollaron en serio, que es exportar con más valor agregado, esto requiere estabilidad en el tiempo para la política cambiaria. Y en Argentina es un serrucho, es decir, hemos pasado de apreciaciones a sobrevaluaciones permanentemente, y esto hace muy difícil proyectar los negocios de exportación. Porque no solo tenés la brecha cambiaria en más del 100%, sino también retenciones para algo, derechos de exportación para otros, con lo cual el dólar es menor a 350 pesos contra un dólar de la calle de 800. Y sabiendo que muy, pero muy pronto se viene la devaluación, ¿no? Claro, es un contexto de una gran incertidumbre. Encima, como decía recién Leonardo Schialva, con un contexto internacional desafiante. Por ejemplo, la devaluación de los países limítrofes no nos ayuda. Sí, realmente tenemos una gran distorsión. Nosotros, digamos, el salto devaluatorio que tuvimos después de las PASO prácticamente ya se ha perdido en términos de la ganancia de competitividad con la suba de precios, o sea que ha sido una devaluación totalmente estéril. Y realmente estamos, desde el punto de vista de una perspectiva histórica, con un tipo de cambio oficial relativamente bajo, cosa que no sucede, por el contrario, con el tipo de cambio financiero, que está en términos históricos en niveles de pánico. Sin embargo, perdón, Sandy, sí. Y a ver, ¿cómo lo ves vos? Sin embargo, o sea, muchos decían fue un overshooting después de las PASO, muchos dicen esto, está en niveles de pánico, sin embargo, muchos lo ven barato. Barato en relación a lo que se viene, ¿no? Al dólar. Claro, el problema es que cuando uno tiene que ajustar el tipo de cambio, uno no sabe cómo son las siguientes rondas. Entonces, si yo me hago una foto y digo, comparo la evolución del dólar blue, por ejemplo, con la historia, digo que está alto. Ahora, si uno trata de hacer la película y plantea los escenarios de incertidumbre que se pueden dar de acá a las próximas semanas, y bueno, puede ser que no esté alto, que al contrario, que esté barato. Todo depende de cuál sea la resolución del escenario político. Claro, porque de alguna manera el dólar, y las medidas que tome, ¿no? El dólar está sujeto, Martín, a condiciones más allá de la economía que tienen que ver con el humor de la gente. Yo pensaba, es como cuando las olas rompen y llegan hasta cierto nivel y marcan. Puede que la siguiente venga menos, ocupe menos, pero el recorrido que ya marcó esa ola es lo que deja como sendero. Cuando decíamos 800 pesos había alcanzado, por más que retroceda, en algún momento va a volver a haber una ola que llegue a 800 y después va a haber una de 1000, por ejemplo, de 900, que lo va a volver a buscar. Ese recorrido que muestra inicialmente ese overshooting, como nosotros llamamos, la gente lo entiende como que si valió 800 y hoy vale 720, es barato. Claro, hay que ver, digamos, las condiciones de base son muy complicadas, es decir, nivel de reserva estamos en negativa, 4.800, 5.000 aproximadamente. Emisión monetaria muy alta, es decir, las últimas medidas van a generar más pesos. No olvidemos que en este momento tenemos un stock de pasivos remunerados del Banco Central del orden de los 20 millones de pesos. Esto genera una base monetaria cada 3 meses aproximadamente. O sea, estamos teniendo una emisión endógena muy, muy fuerte. Y bueno, la gente no es tonta y repudia cada vez más al dinero. O sea, la demanda de dinero está cayendo. Entonces, todos estos son elementos muy complicados que hacen que las tensiones cambiarias se mantengan. Cuando hablamos de valor agregado, lo que la gente entiende es el IVA, el impuesto al valor agregado. Ahora, para entregar un valor agregado en la historia de la Argentina, y si nos remontamos a hace mucho tiempo, nosotros mandábamos el cuero, pero nos mandaban las botas. Hoy, ese valor agregado depende de, 1, la creatividad, 2, las inversiones que vos puedas hacer, y 3,
¿El mundo te compra o le compraría a la Argentina valor agregado o le compra la materia prima para generar valor agregado en el mundo? Es que en realidad eso depende de una decisión nacional, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de generar el mayor valor agregado posible e insertarnos en las cadenas globales de valor en los eslabones que nos son más convenientes. Y para esto se requiere políticas de retención. Miren, les cuento una anécdota que me pareció particularmente dolorosa. El otro día me encontré con el representante de Cataluña en Argentina. Me contaba que hay nada menos que 140 empresas de base tecnológica en Cataluña armadas por argentinos. Tanto es así que hasta están pensando en armar un hub argentino. Bueno, esto es, digamos, muy bueno para Cataluña. Cataluña exporta más que Argentina, solo en la región. Pero también es una llamada de atención de qué es lo que nos está pasando, que formamos jóvenes y en vez de retenerlos, se van al exterior, forman empresas y son exitosos en otros lugares. Yo creo que el desafío está precisamente en esto, en generar las condiciones para que esos jóvenes se queden en el país, generen valor agregado acá, aporten inteligencia desde acá. Cada vez más argentinos se quieren ir al exterior, al no ver un futuro acá. España le ganó a Brasil, pasó a ser el destino número 1 para los argentinos, para trabajar ahí, porque claro, ganar en euros, pero también obviamente tienen que gastar en euros, como el proceso de dolarización acá, que muchos se ilusionan con ganar en dólares pensando que van a gastar en pesos, ¿no? Es una pregunta muy interesante, Mariano. Yo siguiendo esta charla, yo le preguntaba si realmente ganaban bien. Y la respuesta fue no, no es que ganan fortunas, pero viven bien y lo que más valoran es la tranquilidad, la estabilidad. Claro. Entonces, digamos, creo que la primera tarea que tenemos que plantearnos de acá a corto plazo para después derivar todo el resto de las políticas es lograr rápidamente una estabilidad de esta economía enloquecida. Sí, porque cuando dicen, ahí vos decías, Martín, estamos tranquilos, vivimos bien, la inseguridad es uno de los temas que más aqueja hoy. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar con la inseguridad cuando lo que se va a venir es una inflación mucho más alta que la actual, ¿no? ¿Qué va a pasar con los niveles de pobreza, con esta inflación que se va a venir durante diciembre, enero, febrero? Cualquiera sea el que gane, ¿no? Es inevitable. Sí, y los niveles de indigencia, que es lo más preocupante. Sí, sí, el cuadro social realmente es muy complicado, es decir, los últimos datos de pobreza, como ustedes saben, dieron más del 40%, y esto no tuvo el efecto de la última ola de evaluatoria. En realidad, si uno hace historia, estamos con relación, por ejemplo, a las anteriores situaciones de crisis, llámese los meses previos al 2001 o la hiperinflación del 89, estamos con niveles de pobreza inicial más altos. Es decir, en el 89, por ejemplo, la pobreza era, del 89 y 88 la pobreza era del 34%. Era alta, pero no tanto como ahora. O sea, lo que planteo es que realmente el cuadro social es muy delicado y que va a haber que tenerlo muy en cuenta en cualquier posible reacomodamiento que se dé de acá al futuro. Y la asistencia del Estado abarca solamente 3, 4 puntos de eso. Imagínense si el Estado tuviera que combatir la pobreza con recursos propios, ¿de dónde los sacaría? ¿No? Que ese es el gran punto. No, es que no hay... El problema no es tener déficit, el problema es quién lo financia. Claro. El problema de Argentina es que no tiene más financiamiento. Entonces, es muy, digamos, no hay mucha más alternativa que ordenar la economía, cortar los gastos innecesarios y pensar por dónde